Pero el ejemplo del profeta fue el amor, la bondad, y eso hizo un cambio muy, muy profundo en la situación. Estimada gente de YouTube, qué gusto tenerte con nosotros en un capítulo más de 3 Semillas. Hoy vamos a hablar del discurso de Corazones Entrelazados del elder Gary E. Stevenson y vamos a aprender de las lecciones que él tiene para nosotros sobre cómo amar y unirnos con los demás. Antes de comenzar el video, solo comentarles que vamos a cambiar un poquito la dinámica en cuanto a lo que hacemos con las 3 semillas, no 3 semillas, sino 3 semillas. Lo que vamos a empezar a hacer, en lugar de que Nancy nos comparta las 3 semillas que quiere plantar en su corazón, yo les comparta 3 y les pidamos a ustedes compartirnos 3, lo que vamos a estar haciendo es que Nancy va a compartirnos su semilla, yo voy a compartirles mi semilla y les vamos a pedir a ustedes que nos compartan una semilla, la que ustedes quieren plantar en su corazón de este discurso. Creemos muchísimo en la simplicidad y como dice mi mamá, lo simple es la madre de la eficiencia, así que creemos mucho, bueno, yo creo mucho en eso y queremos hacerlo lo más simple posible para nosotros, para poder aplicar lo que aprendemos. Creo que simplificar es siempre muy bueno. El discurso que vamos a estar leyendo ahora, entonces, el elder Stevenson lo divide en 4 partes. Bueno, es la introducción, la parte de corazones entrelazados, la parte de amar a nuestros enemigos y la parte de el buen pastor, ¿cierto? Entonces vamos a empezar arrancando desde la introducción. Muy bien, pues esta introducción, básicamente, él nos plantea un experimento que se realizó hace tiempo, en donde lo que hacían era estar probando algún alimento y los efectos que tenía en los conejos. A pesar de que en un grupo de control se estaba dando el mismo alimento para los conejos, tenían prácticamente las mismas condiciones, el mismo origen y demás, notaron que había un porcentaje de conejos que no tenía los efectos negativos que estaban buscando en este alimento. Y entonces eso les causó pues bastante curiosidad. Uh-huh. Empezaron a analizar y demás y bueno, al final descubren que una de las científicas que estaba a cargo del cuidado o de la alimentación de los conejos no solo los estaba alimentando, sino cada que sacaba a los conejitos les hablaba, los apapachaba, los masajeaba, les daba de comer y creyendo que a lo mejor eso era pues extraordinario, uh-huh, que no iba a afectar el resultado, vuelven a hacer el experimento y resulta que sí, que el mismo grupo de control que estaba a cargo de esta científica era unos conejitos que tenían unos efectos negativos porcentualmente considerable menores, uh-huh, a los demás conejos. Uh-huh. Entonces, de ahí partimos de algo muy importante. Después, este artículo fue publicado en una revista que se llama Science, sirvió para que partieran de más estudios, pero ella más adelante le llamó el efecto conejo. Uh-huh. Y dijo, lo que afecta a nuestra salud de forma más significativa tiene mucho que ver y menciona 3 cosas. Uh-huh. Cómo nos tratamos unos a otros, cómo vivimos y cómo consideramos lo que significa ser humanos. Esto para mí es súper importante. Yo lo tengo subrayado como 3 puntos importantes a meditar y a pensar, porque después de todos estos efectos, después de todo lo que estamos viendo, que lo que a mí me llama la atención, creo que aquí dice que es hasta 60% mejores resultados que los otros. Entonces, es una, bueno, si hubiera 5%, 10%, ok, es algo, pero 60% es mucho. Entonces, el efecto que tuvieron estos conejos, el trato amable o cariñoso de esta enfermera, es realmente, el impacto es muy grande, no es como solo 5%, es hasta 60%. Entonces, al final de este libro que dicen que publica aquí llamado El efecto conejo, la autora justamente dice esto que tú estás mencionando, que lo que afecta a nuestra salud son estas 3 cosas y queremos, bueno, yo quiero hablar un poquito de ellas. Primero está la parte de cómo nos tratamos unos a otros, que para mí tiene que ver con la parte social, ¿no? Como humanos somos seres sociales, somos, sí, criaturas sociales, y importa mucho la relación que tengamos con las personas. Algo que da mucho valor a nuestra vida, no sé si tú aquí coincidas conmigo, pero es la relación que tienes con tus seres queridos. Uh-huh. Tal vez todas las personas, si decimos, ok, si solo pudieras mantener una cosa en tu vida, ¿qué sería? Yo creo que la mayoría optaríamos por las relaciones con mis seres queridos. Bueno, lo material puede ir y venir, pero esas relaciones tal vez son lo que más atesoramos. Entonces, eso es muy importante para nosotros, el tener o no esta gente cerca puede ayudar, o más bien nos ayuda en esta parte de tener buenas relaciones con las personas y con nuestro entorno, tiene que ver con esta parte de salud. La segunda parte habla de cómo vivimos.
Y al menos para mí, en ese aspecto significa o tiene relación con los mandamientos. O sea, cómo vivimos y tiene que ver con cómo tal vez cuidamos nuestro cuerpo, nuestros hábitos, lo que hacemos o no hacemos. Para mí es eso, ¿no? Entonces, lo primero es las relaciones que tienes con las personas. Lo segundo tiene que ver con cómo vives, y en el caso de miembros, aunque no sé si este autor es miembro o no, pero nosotros podríamos aplicarlo a el estilo de vida que estamos llevando como discípulos. Y el tercero dice cómo consideramos lo que significa ser humanos. Y ahí para mí tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos de lo que significa el llegar a ser pleno yo como ser humano. ¿Tiene sentido? Uh-huh. Sí. Okay. Entonces, para mí este es un punto súper importante porque a veces yo noto que, o bueno, sé y es evidente que dependiendo de la perspectiva de lo que nosotros deberíamos ser, es decir, nuestras expectativas sobre nosotros mismos, eso afecta muchísimo nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos. Si yo considero que el éxito o la plenitud de Braulio es ser una persona, tal vez, no sé, casada, con 2 hijos, viviendo en una casa de 2 pisos, yo qué sé, lo que sea. Si yo no logro eso, que es mi perspectiva de mi plenitud, entonces voy a estar desilusionado conmigo mismo por no alcanzar mi potencial, ¿no? Y aquí es importante porque donde tengamos nuestra mente de qué somos nosotros en nuestro estado pleno, va a afectar mucho el cómo nos sintamos por lo lejos que estemos o no de eso. Sí, seguro. Y algo que me gusta es que en este modelo al que aspiramos seguir o en lo que significa para nosotros ser humano, pues obviamente tenemos el ejemplo por excelencia, que es nuestro Salvador Jesucristo. Y aun cuando obviamente es más difícil poder llegar a ser como Él, creo que lo importante es trabajar constantemente para alcanzar ese ideal. ¿Y cuál es la mejor manera de partir para poder llegar a ser como Él? Es bien básico, ¿no? Y yo creo que si a todos les preguntamos cuál es el mandamiento más importante, todos lo podríamos contestar hasta coreando, que es amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la mejor manera en la que nosotros podemos empezar a alcanzar ese ideal de ser humano, ¿no? O de ser como Jesucristo. Y entonces algo muy importante que hace énfasis el elder Stevenson es que dice que nosotros debemos de aspirar lo que citaba un antiguo profeta, el que no haya contenciones. Y en esta escritura, él basa el título de su discurso. Dice que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijásemos nuestra vista hacia adelante, teniendo entrelazados nuestros corazones con unidad y amor el uno con el otro. Entonces, qué importante es fomentar este tipo de relación con nuestro prójimo, o sea, con cualquier persona, y que nosotros podamos buscar la unidad, ¿no? Entonces, a lo largo del discurso nos va dando diferentes elementos que nos van a ayudar a tener unidad, nosotros con el Padre, nosotros con el Hijo, pero también nosotros con el prójimo. Uh-huh. Y él empieza a hacer hincapié en algunos atributos que él considera bastante importantes. La benignidad, la mansedumbre, la bondad y ser sin malicia. Entonces, partiendo de esos atributos, nosotros podemos entender de qué manera va a ser más sencillo amar al prójimo, ¿verdad? Porque, pues, obviamente dicen, qué fácil es amar al prójimo, pero siempre tiene sus dificultades. Hay de prójimos a prójimos. Hay de prójimos a prójimos. Y parte de estos principios importantes, el poder ser sin malicia y estar inclinados a hacer el bien. A mí me gusta que en este discurso él dice que, bueno, él habla del principio del efecto del conejo y todo eso, y dice, para mí esto añade otro ladrillo a los cimientos de la bondad como un principio fundamental sanador del Evangelio. Entonces a mí me gusta esa frase, la bondad como un principio fundamental y sanador del Evangelio. Hay una experiencia que a mí me gusta mucho de este libro de George Albert Smith, que fue un profeta de la iglesia. Hay una ocasión en la que, bueno, él es alguien que en el manual lo describen como muy amable, que siempre, o sea, si era un profeta que a veces tenía prisa, ¿no? Tiene cosas que hacer, pero dice que siempre, aunque el tren ya estuviera casi por irse, si alguien le decía, presidente Smith, y llegaba una madre con su hijo y querían saludarlo, él se tomaba el tiempo de hablar con ellos, o sea, siempre era muy amable con la gente. Es un atributo que yo recuerdo mucho de él. Pero bueno, resulta que en una ocasión
están haciendo un trabajo en un jardín cerca de la casa o enfrente de la casa del profeta. Él era ya el profeta en ese tiempo. Y entonces las personas que están trabajando pues están usando lenguaje grosero, ¿no? Groserías y yo que sé que tantas cosas. No, tampoco dice ahí que decían, pero solo que usaban lenguaje grosero. Y mucha gente cuando pasaba y los escuchaba le decía, hey, cállense, están enfrente de la casa del profeta, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué sinvergüenzas? Y pasaba otra persona y les decía parecido, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo estos comentarios? ¿Qué no sabes que vives estás trabajando enfrente de la casa del profeta? ¿Cómo puedes profanar sus santos oídos? Yo que sé que tantas cosas le decían. Pues resulta que llega el momento en que el presidente George Albert Smith sale de su casa después de no sé cuánto tiempo de estar escuchando ahí los insultos. Y sale, y estamos hablando de verano, sol, calor, ¿no? Y sale con una charola, con una jarra de limonada fresca y vasos. Y se acerca a ellos y les dice, caballeros, es un día bastante soleado y me imagino que tienen sed, me gustan un poco de agua. Y pues, pues no te esperas eso de una persona que tal vez te están diciendo que estás ofendiendo, yo qué sé. Y entonces el presidente Albert Smith les da, ellos toman su limonada, se la acaban y dice que continúan el resto del día trabajando en total paz, ¿no? Y me encanta que haya una fotito aquí. Bueno, es una imagen, es muy preciosa, del presidente George Albert Smith dándole a las personas. Y yo recuerdo mucho, cuando leí esto me quedó muy, muy presente en la mente el ejemplo de este profeta, de cómo tratar a la gente que tal vez no está siendo respetuoso en nuestra casa, tal vez, o cerca de nuestra casa, o cerca de nuestra familia. Me imagino mil y un cosas que tal vez pudieron haber pasado con mi mente, como de, oye, ¿qué te pasa? Respeta el espacio. Pero el ejemplo del profeta fue el amor, la bondad, y eso hizo un cambio muy, muy profundo en la situación. Es una historia súper bonita y me hace pensar o me incita a reflexionar cómo he reaccionado yo. Okay. Cómo he reaccionado yo en momentos en los que a lo mejor me he encontrado en esta situación, ¿no? Que a lo mejor están haciendo algo que no me parece, que no me gusta. ¿Cómo ha sido mi trato? ¿Ha sido prepotente? ¿Ha sido grosero? ¿Ha sido autoritario? ¿O ha sido bondadoso, amable, paciente? Pacificador, ¿no? Mi esposo siempre me dice, Nancy, hay que ser pacificadores, aun cuando hay algo que tú tengas la razón y te moleste. Ese es un principio de Jesucristo, el poder ser pacificadores y creo que cuando vemos este tipo de historias, más que decir, obviamente son historias muy inspiradoras y todo, pero creo que nos dan este camino a la reflexión de, bueno, ¿cómo he actuado yo en ese tipo de situaciones, ¿no? Más adelante, el Elder Stevenson lo dirige a 3 públicos, por decirlo así, que son los niños, los jóvenes y los adultos. Lo cual a mí me parece fascinante porque la realidad es que todos tenemos el mandamiento de ser más como Cristo y de ser buenos. Y él empieza citando el himno de los niños, que en lo particular me gusta mucho, que es el de Yo trato de ser como Cristo. Y él decía que, y cuenta una historia breve de un niño que estaba en la escuela y se juntaba con un grupo de amigos que molestaban constantemente a uno de ellos, ¿no? Entonces él dice que en alguna ocasión él se preguntó si eso era lo correcto y pues obviamente se contestó que no era así. Entonces él decide hacerse amigo de este niño y decirles a los otros que lo dejaran de hacer. Muchos de ellos incluso se burlaron de él, se enojaron, pero hubo uno de ellos que sí se dio cuenta que estaba mal y se volvió amigo de estos 2 niños ahora, ¿no? Entonces, pues al final él cuenta la historia que él se sentía tranquilo porque hizo lo justo y que aun cuando estos niños se siguieron burlando en ocasiones de este primer niño, pues él se sentía tranquilo porque estaba siendo más como Cristo. Y me gusta mucho cómo cuenta esta historia porque como desde niños o como niños vamos definiendo muchas veces cómo es nuestra forma de ser, nuestro carácter. Y la realidad es que siento que a veces hacemos cosas, o bueno, yo me pongo a pensar cuando era niña y hacemos cosas que no meramente es con la finalidad de hacer el mal, pero que sí van formando nuestro carácter y que es importante identificar si esas acciones son acciones que haría Jesucristo o que haría un seguidor de Jesucristo o no. Una vez cuando yo estaba en la prepa, yo si tenía un amigo que era en la prepa, todavía es mi amigo, pero lo que pasó es que yo soy muy bromista a veces
Y pues bueno, tenía que estaba 15 años, 16 años, no sé. Y entonces era mucho y era muy común entre nosotros en el salón, de repente, pues arremedar al otro y entre todos los del salón, ¿no? Siempre, pues ahí nos cargábamos, no sé cómo decirlo, pues nos bromeábamos entre todos. Pero recuerdo una vez que había temblado y un amigo no encontraba su mochila. Después de que todos salimos y ya volvimos a entrar, un amigo no encontraba su mochila. Y recuerdo que él dijo algo como, ayudan, vamos a ir a buscar no me acuerdo el segundo piso, no me acuerdo qué dijo. Pero el chiste es que yo lo arremedé inmediatamente después. Y él volteó muy molesto conmigo. Y muy molesto y me dijo, ay, Braulio, ya me hartaste. Y me golpeó el brazo. ¡Pum! Y bueno, me dolió. Pero me dolió más el no haberme dado cuenta que estaba molestándolo ya, o sea, no como el molestar de broma, sino ya había llegado a un punto en el que yo no había notado su frustración, yo no había notado que en este momento la broma, que tal vez era muy común en el salón, no encajaba en ese momento de frustración, de incertidumbre también para él, porque recuerdo que estaba muy preocupado por su celular y su teléfono, su reproductor de música, no recuerdo qué aparatos tenía ahí, él estaba muy preocupado. Y entonces yo no supe ver que esto que podría parecer muy normal ya había escalado al punto de no ser bueno emocionalmente para otra persona, al grado de que, o sea, no sé, si alguien te molesta y le volteas y le dices ya, pero él volteó y me golpeó fuerte. Entonces me di cuenta que había causado mucho más daño del que jamás imaginé y me sentí muy mal, no del golpe, sino más bien internamente, porque yo dije, o sea, ¿en qué momento no me di cuenta que pasé de estar en una broma con un amigo allá estarle haciendo daño a quien es mi amigo? Yo debería ser diferente. Entonces, creo que es importante que tengamos, o procuremos tener los ojos abiertos para decir, ya estoy pasando esa línea de tal vez una bromita, a decir, oye, ya no está siendo sano para él. Y la realidad es que hay personas más sensibles que otras, ¿no? También. A lo mejor hay quienes, porque digo, yo también con mis amigos y personas más cercanas, pues tiendo a ser así, ¿no? Y más burlona y a lo mejor en algún punto molestona, ¿no? Con algunas cosas, pero he aprendido que hay personas que son más sensibles que otras y creo que es importante estar alerta y para mí lo que ha sido primordial, porque digo, tampoco puedes, o siento yo, que no puedes dejar de tu esencia a un lado y decir, bueno, ahora ya voy a ser seria y así, para no ofender a nadie, porque a lo mejor es parte de ti, pero creo que sí nunca hacer bromas o molestar con aquellas cosas que pueden doler, ¿no? Y que pueden ser muy sensibles y siempre tratar de hacerlo, sí, no negando tu esencia, pero con una manera muy cuidadosa, ¿no? Y más adelante el elder Stevenson se dirige entonces a los hombres y a las mujeres jóvenes y dice, a medida que uno se hace mayor, burlarse de los demás puede derivar en algo muy peligroso. Y entonces él hace énfasis en esta parte del ciberacoso, ¿no? Y habla del ciberacoso porque obviamente ahorita pues todo es redes, todo es el celular, todo es incluso el canal de YouTube, ¿no? Y cómo a veces los comentarios, yo siento que, híjole, hay una gran diferencia cuando nuestros comentarios son constructivos, ¿no? Y te estoy dando una opinión para construir, para aportarte, a cuando nuestros comentarios van con una carga de destrucción. Y eso es súper importante y él hace mención de este ciberacoso. Y me gusta mucho esta parte que dice, no hay lugar para esto en su ciberespacio, vecindarios, escuelas, quórums o clases. Por favor, hagan todo lo posible para que esos lugares sean más bondadosos y seguros. Y me encanta cómo lo pone porque esa es nuestra responsabilidad como seguidores de Jesucristo, que nuestro entorno, nuestras relaciones sean lugares donde se pueda percibir más bondad y más seguridad. E incluso sentir el espíritu, ¿no? Ahorita que esta parte me gusta justo de no hay lugar para esto en tu casa, en tu escuela, en tu quórum, en tu ciberespacio. Me recordó a Nefi diciendo, no quiero dar más lugar al enemigo de mi alma. Creo que esa es la escritura, sí. ¿No? De Nefi dice, ¿por qué sigo dando lugar al enemigo de mi alma? Y yo pienso que en ese caso Nefi expresa que no quiero darle al enemigo espacio para tentarme ni para que yo caiga en tentación. Pero en este caso no voy a dar espacio a yo ser el instrumento de algo que podría dañar a alguien más. Ahí ya cambiamos, no es solo hacerme daño a mí porque caí en una tentación y espiritualmente me perjudiqué. Aquí es yo llegar a ser instrumento para dañar o hacer daño a alguien más, que como dice el elder Stevenson, puede escalar y en cosas que aquí menciona él, como pueden ser depresión, ansiedad,
que son ya cosas que pueden ser cosas que vengan ya de nacimiento, cosas así, heredados, pero también pueden ser por eventos traumáticos tales como el acoso, la burla o el sentirte expuesto y muy vulnerable frente a toda tu clase o a toda tu comunidad. Eso deja una marca muy profunda. Y cosas todavía peores que escalan en situaciones ya trágicas. Bueno, también esto es trágico, pero ya irreparables, ¿no? Irreparables, sí, seguro. Entonces es súper importante el recordar que todos hacemos, o sea, a veces no somos conscientes de la influencia que tenemos, pero tanto para bien o para mal. Y hay que tener mucho cuidado en que siempre procuremos que sea para bien. Y yo quiero solo extender o mencionar esta promesa que él hace. Y él dice, cuando se muestren amables, cuidadosos y compasivos, incluso digitalmente, les prometo que abrazarán los brazos caídos y sanarán los corazones. Y esto es súper relacionado con un discurso que el presidente Eyring, ya ni me acuerdo cómo se llama el discurso, pero el presidente Eyring, no sé si llegaste a escuchar esta ocasión en la que él dice, yo iba con un presidente Rama a hacer visitas de joven y este presidente de Rama me dijo, Hal, te voy a dar un secreto para administrar bien. Y le dijo, trata a todos como si tuvieran un gran problema. Ah, sí. Y la mayoría de las veces vas a estar correcto. Y él dice, qué útil me ha sido ese consejo. Entonces, esto es una promesa, y tienen su relación, ¿no? El elder Eyring lo dirá como más como piensa que todos tienen un problema, y la mayoría de veces tendrás razón. El elder Stevenson nos dice, trata a todos con bondad y verás que vas a sanar corazones, que tal vez no sepas que están rotos, pero que es mejor que te sorprenda diciendo, gracias por sanar mi corazón, que con un golpe diciendo, Braulio, ya basta. Ya Creo basta. que es una experiencia totalmente diferente darnos cuenta de que alguien tenía un problema, ¿no? Seguro que sí. Y algo que me gusta mucho es que normalmente cuando se habla, por ejemplo, el ciberacoso, habría quienes dicen, no, yo no, jamás estoy haciendo bullying y demás. Pero entonces el elder Stevenson cita al elder Uphtor y dice, cuando se trate de odiar, chismear, ignorar, ridiculizar, sentir rencor o el deseo de infligir daño, por favor, apliquen lo siguiente. Y antes de decir lo que deberíamos de aplicar, creo que es un momento perfecto de preguntarnos a nosotros mismos, ¿tengo sentimientos de odio? ¿Chismorreo? ¿Ignoro? ¿No? ¿Soy poco empático con las necesidades de los demás? ¿Ridiculizo a los demás? ¿Siento rencor? O peor, no sé, sentir el deseo de infligir daño a los demás. Y si nosotros tenemos cualquiera de esos sentimientos, el consejo de elder Uphtor es dejen de hacerlo. Dejemos de hacerlo porque definitivamente el fomentar este tipo de sentimientos en nuestra vida nos deja muy por lejos de entrelazar nuestros corazones en unidad con nuestro prójimo. 100%. Él pasa después a lo de los adultos, porque esto fue los jóvenes, ya vimos los niños de la primaria, ahora viene la parte de los adultos y él nos va a decir, tenemos la responsabilidad primordial de marcar la pauta y ser modelo de amabilidad, inclusión, cortesía y de enseñar a las nuevas generaciones una conducta semejante a la de Cristo, tanto en lo que decimos como en la forma en la que actuamos. Entonces, varias cosas que nos dice que tenemos que ser ejemplos. Amabilidad, amabilidad, inclusión, cortesía y conducta. Entonces, creo que aquí podemos aplicar esta misma, ejercicio, ¿no? De preguntarnos. Este ejercicio de preguntarnos, ¿no? Yo soy ejemplo de amabilidad, yo soy ejemplo de inclusión, yo soy ejemplo de cortesía, o preguntarlo a la negativa, ¿no? Yo he sido no amable con alguien, ¿hay alguien que no incluya? ¿Hay alguien con el que no soy cortés? ¿Hay alguien con el que mi conducta no es semejante a la de Cristo? Y esas preguntas seguro el Espíritu las aprovecha y te dice, aquí, esta persona o esta situación. Y creo que todos podemos ir viendo cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y está bien, porque justo para eso son estos discursos, para reflexionar. La esposa de mi presidente de misión decía, siempre que quiero saber qué tan bien estoy haciendo como cristiana, voy a leer Alma 5, ¿no? Que tiene un buen de preguntas. Y dice ella, y evalúo y me doy cuenta, híjole, aquí tengo esto, aquí tengo este rencor o aquí tengo esta molestia con esa persona. Entonces creo que es una buena oportunidad de hacer este tipo de preguntas. Sí, dice que por ejemplo, en la parte de la inclusión, él abunda un poquito más en este tema y dice que debe de ser inclusión
incluso política, Ujú. de clases sociales y básicamente cualquier distinción establecida por el hombre, ¿no? Creo que sería muy triste privarnos de la bendición de conocer a otra persona porque diferimos en nuestras afiliaciones políticas o porque diferimos en nuestro pensamiento respecto a cualquier cosa. Obviamente escucho la palabra inclusión y pienso en nuestra postura respecto a los homosexuales, ¿no? O a toda esta comunidad y pienso en la necesidad que tenemos de ser ejemplos de inclusión, de amabilidad, de cortesía y por supuesto eso yo lo englobaría en de ser verdaderos cristianos, ¿no? Tengo una experiencia, sí, es triste, la verdad. Tengo un conocido amigo, o amigo, voy a decir mejor. Tengo un amigo que me contó que él, pues bueno, es una persona que se identifica como gay y tuvo bastante complicaciones en sentirse aceptado en su barrio o incluso amado por su obispo. Y lo digo, espero, con el mayor tacto posible. Pero él dice que finalmente no pudo sentir su lugar y decidió alejarse de la iglesia. Y actualmente así está. Y yo pienso en tal vez cómo... Yo no estuve ahí, yo no sé, pero cuando yo veo situaciones parecidas en mi barrio o en Estaca, me acuerdo mucho de ese amigo, decir cómo me hubiera gustado que él se sintiera, cómo me hubiera gustado que él pudiera haber dicho, pues sentí el amor de Jesús o el amor de Cristo cuando hablé con mi obispo, en lugar de me sentí rechazado, me sentí no ofendido, nunca fue su palabra ofendido, él siempre dijo me sentí atacado, ¿no? Y entonces yo siento que es importante esto recordar. La idea es cómo lo trataría Cristo, ¿no? O sea, a veces, no, es que mira, el hermano hizo tal cosa y no sé qué. Y es como Jesucristo le trajeron a esta mujer diciendo casi lo mismo y Jesucristo no fue como de, mira, no está bien que hagas eso. No se puso a sermonearle enfrente de nadie. No fue a hacerla sentir mal. Su primer propósito fue decirle, alguien te condena, yo tampoco. Cambia, arrepiéntete, usa mi expiación y continúa, ¿no? Entonces, a veces pienso en debemos procurar que ese sea nuestro actuar con las personas en todo momento. Gracias, Braulio. Me gusta mucho porque Elder Stevenson dice, ese tipo de comportamiento no va de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Si en algún momento nosotros estamos excluyendo a alguien, estamos separando, estamos fomentando pues esta división, él dice, este tipo de comportamiento no va de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Y me encanta porque dice, no he escuchado, y cierto, jamás ningún líder de la iglesia ha exhortado a los miembros de su iglesia a hacer otra cosa, el que no sean, que seamos personas amorosas, bondadosas, tolerantes y benevolentes. Entonces, esa realmente es la doctrina de Cristo. Ese es el evangelio de Cristo. Ser más como Él, emularlo, amar, ser bondadoso y nuestros prejuicios, nuestras debilidades, a lo mejor lo que más trabajo nos cuesta aceptar, es algo con lo que tenemos que definitivamente trabajar. Pero si yo me digo ser creyente de Jesucristo, definitivamente la exclusión y la división no deben de ser parte de mi estilo de vida ni de mi estilo de ser. Me encantó eso, la parte de la exclusión. Perdón, aquí nada más, sabemos que, y recordemos que en Doctrina y Convenios está esta parte de si no sois uno, no sois míos, y el Elder Stevenson nos va a dar una clave en el discurso que dice, el Señor espera que enseñemos que la inclusión es un recurso positivo hacia la unidad y que la exclusión conduce a la división. Entonces, si el Señor nos dio el mandamiento de ser unidos y si no somos uno, no sois míos, dice, y aquí dice, la inclusión es un recurso positivo para eso. Entonces, yo creo que esa pregunta es muy buena de pensar en quién tal vez excluyo, que muchas veces hasta ha pasado. Tengo otra experiencia también donde invité a una amiga, yo tenía 16 años, 17, y recuerdo que la invité a una, no me acuerdo qué actividad era de hombres y mujeres jóvenes, y recuerdo que el obispo me había pedido hacer algo, entonces yo iba a ir, no me acuerdo, pero tenía que ir solo, eso me acuerdo. Y entonces yo estaba con un grupo de amigos y les dije, pues ella es Ruanda, yo qué sé, o como se llame, no le voy a decir el nombre. Y entonces dije, miren, esta es Ronda, pues viene como invitada, es de mi escuela y pues la traje, ¿no? Y dije, mucho gusto, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo recuerdo que empecé a salir del salón y en eso, no sé, una impresión me dijo, o sea, no acabaste. Y entonces volteé y vi como el círculo literal se cerraba y ella quedaba excluida del círculo de conversación.
Y sé que estas personas no fue su intención porque los conozco y son jóvenes súper buenos, son jóvenes admirables y en ese tiempo también lo eran y sé que no fue su intención, pero al momento de empezar a hablar entre ellos se dio esta dinámica en la que de repente ella quedó fuera del círculo y solo se quedó así, ¿no? Y bueno, yo regresé y le dije, ¿sabes qué? Acompáñame, no importa. Pero sin darnos cuenta pasa ese tipo de cosas. Entonces tenemos que pensar, a alguien tal vez pudo no haberse sentido incluido debido a mi conducta y eso puede darnos un buen de guía para mejorar. Y gracias, Braulio. Y algo bien interesante es que obviamente yo creo que habrá quien diga, oye, pero yo he sido bien buena y luego me contestaron o se burlaron y me dijeron, o sea, podría suceder, ¿no? Podría suceder que en nuestro afán de ser más como Jesucristo, lo que recibimos son pruebas, pruebas de continuar siéndolo. Y con esta parte continúa el elder Stevenson cuando nos dice ama a tus enemigos, ¿no? Va a haber ocasiones en las que ustedes vamos a resultar heridos o afectados negativamente por las malas decisiones de los demás. A lo mejor yo quiero ser súper buena, súper inclusiva, ya sabes, comprensiva, amable, y resulta que alguien es grosero. Y entonces él dice, nos esforzamos perseverando hasta el fin y orando constantemente para que la mano del Señor modifique esas circunstancias, pero les continuamos amando. Nunca el que una persona actúe negativamente hacia nuestra bondad o en respuesta a nuestra bondad es una justificación para entonces dejar de serlo, ¿sabes? Como, yo era muy buena hasta que él me dijo esto y esto y esto. Esa jamás debe de ser una justificación suficiente para que nosotros dejemos de ser como Cristo. Y esto es bueno porque al principio compartimos esta historia hermosa del presidente George Albert Smith, pero no había una garantía de que las personas iban a reaccionar como reaccionaron. O sea, porque a veces vamos a dar y a cambio no vamos a regresar lo mismo que estemos dando. Entonces es importante en esa parte, cuando hay personas que nos ultrajan, y si no me equivoco, ultrajar en la definición del diccionario es hablar mal de una persona. No sé, sí, estoy recordando, sí. Entonces, la definición es esta. Entonces, por ahí algunas personas me han llegado a comentar, oye, Braulio, hay personas que, no sé, conozco a esta persona que no habla bien de la iglesia o cosas así, y me dicen, ¿qué hago con ella? Y yo digo, ¿cómo que qué haces con ella? Y le digo, la única respuesta que yo puedo darte es la que dijo Jesús: ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan. Y ultrajar tiene que ver con hablar mal de alguien. Entonces, si alguien está hablando mal de ti, bueno, ahí está. El Señor dijo eso, ora por ellos, ¿no? Y creo que es algo importante a interiorizar y saber que sí, aunque nosotros podamos tratar esta unidad de corazón, no siempre vamos a recibir esa unidad de corazón de vuelta, pero ahí se aplica justo las enseñanzas de Jesús. Y algo con lo que termina esta parte, él dice, cuando la adversidad y la aflicción nos sobrevienen por actos reprobables, negativos e incluso mezquinos, me encanta como dice, sed de buen ánimo. Sed de buen ánimo. No siempre vamos a tener la respuesta que esperamos. Nos va a costar mucho trabajo, pero creo que nuestra misión en este tiempo es ser como Jesucristo, tratar con todo nuestro corazón de ser buenos. Y el elder Stevenson termina pensando nuevamente en la cuidadora de estos conejos, ¿no? Y yo con esto, híjole, te decía hace un momento antes de empezar, me voló la cabeza pensando en esta conclusión. Cuando le preguntan a esta cuidadora por qué estaba tratando así a los conejos y la gente empieza, oye, pero ¿por qué ella les está hablando y les habla con amor y todo? La respuesta fue, porque así es ella. Porque así es ella. Y pensando en esto, y con eso quiero compartir mi semilla, puse a pensar, si le preguntaran a mis conocidos y a mis amigos, a mi familia, y dijeran, es que así es Nancy, ¿no? Así es ella, así es ella. ¿Cuál sería el adjetivo que estarían utilizando? Y eso es lo que quiero atesorar en mi corazón, porque verdaderamente me gustaría que las personas pudieran reconocerme como una persona buena, ¿no? No una persona perfecta, no una persona intachable, no, como una persona buena. Que ellos puedan ver en mí a una seguidora de Jesucristo, porque eso es lo que soy. Sí, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, pero más que eso, creo en Cristo. Y eso es lo que me gustaría reflejar, y que cuando la gente diga, así es ella, pudiesen utilizar este adjetivo, es buena, es buena persona, ¿no? Es buen ser humano. Y qué mejor aún, es buen cristiano. Me encanta.
Am, para mí, la parte de, tal vez la semilla que yo quiero sembrar en mí, tiene que ver con esta parte de, se me olvidó la palabra que usa, inclusión. Porque él incluye este ejemplo de los santos donde son expulsados y es esta parte donde ya empiezan a ir a Nabú y dice que hubo muchos santos que sobrevivieron solo porque estas personas tuvieron la compasión de decir, oye, te ofrezco mi casa, te ofrezco mis provisiones, te ofrezco que soy carnicero, aquí está la carne, que soy no sé qué, aquí está lo que me toca a mí. Y entonces él menciona que hubo esta inclusión de las personas que no compartían la religión, que no eran miembros de la iglesia, que quién sabe si eran, yo qué sé, qué denominación religiosa o varias en esa comunidad, pero estuvieron dispuestos a abrir. Y ahí es donde siento que, por lo menos yo quiero dejarme eso en mi corazón. ¿Hay alguien que tal vez se pueda sentir excluido por Braulio? Y si sí, pues ¿qué puedo hacer para empezar a que él se sienta más incluido y amado, ¿no? Y yo siento que esto en cualquier ámbito, tanto como ya dices tú, político, y él hace el ejemplo religioso también, no solo es como en mi quórum o en mi clase o en mi barrio, también tiene que ver entre mis vecinos tal vez, entre mis amigos, entre los compañeros de clase de no, yo que sé que tome. Entonces creo que eso es importante, para mí se queda eso, cómo puedo ayudar a las personas a sentirse incluidas como Cristo les ayudaría. Súper bien, la verdad es que es un discurso hermoso y muchísimas cosas y estamos ansiosos de poder leer cuál es su semilla y cuál es una cosa de este mensaje que ha tocado su corazón y que ustedes quieren conservar. Nos vemos en el siguiente episodio. Señor, ayúdame. No sé cómo sanar, no sé cómo olvidar, Señor. Arráncame el olor que tengo aquí.